Pedro Rodríguez, ¿cuáles son los motivos que lo han llevado a recusar a la Fiscalía en el caso que es público conocimiento de las acusaciones por la época de los inundados por presuntos desvíos de fondos y desprolijidades en la administración municipal que recaen sobre el profesor Carmelo Vidalín y sobre dos ex asesores? Usted como ex director de Hacienda y coordinador departamental de emergencias, y el señor Domingo Rieri, entonces director de promoción social de la Intendencia. Las causas son varias. En principio, tomamos conocimiento pleno del expediente judicial a mediados de marzo de este año. Entonces pudimos observar, en principio, dos cosas fundamentales. La primera es que la fiscal letrado departamental y Ministerio Público solicitan, a través de un recurso de reposición, el desglose del expediente de Vidalín por tener fueros parlamentarios y conformar una nueva pieza para que las declaraciones de Domingo Riel y de José Pedro Rodríguez continúen en ese tipo de instancia. Como la fiscal letrado departamental ya ha solicitado o solicitó a finales del año 2010 el procesamiento del profesor Carmelo Vidalín, en esta instancia, de acuerdo a los elementos legales, no puede actuar en virtud de que ya hay un prejuzgamiento en la persona de Vidalín que indudablemente trae a colación de que en el mismo sentido iría la fiscal a actuar con nosotros dos. El segundo motivo está dado porque en la acusación fiscal que se le hace al profesor Vidalín aparecen una cantidad de errores de derecho que hacen que la causa no esté ajustada a lo que debe ser la figura del fiscal letrado del Ministerio Público. Perdón, pero esos errores no fueron advertidos antes por quienes tienen a su cargo defenderlos, a ustedes y al intendente, ex-intendente. No fueron advertidos antes en virtud de que el expediente se miraba en informaciones del juzgado, ¿verdad?, sobre el mostrador, y recién se pueden apreciar cuando se tiene todo el expediente en conjunto. Podemos decir que en el expediente están todas las pruebas necesarias y absolutamente objetivas que deslindan la responsabilidad de los tres indagados por esta causa, tanto Vidalín como Rieli, como quien les habla. Pero la acusación fiscal, que tiene una serie de puntos en las circunstancias que solicita el procesamiento de Vidalín, hace referencia a las fojas de del propio expediente, pero cuando uno va a la foja referenciada, la foja no dice lo que el Ministerio Público y Fiscal manifiesta, y en algunos casos no existe la circunstancia que asevera el Ministerio Público y Fiscal. Por lo tanto, esas aseveraciones se convierten, de acuerdo a mi criterio, en falsas. A ver, ¿cuántas páginas tiene este expediente, que creo que es muy extenso? 1460 fojas. Bien. Usted afirma que ahora lo ha revisado todo. Lo he revisado todo, sí, señor. Bien. Y que cuando se cita que en fojas determinadas existe tal prueba, no es así. No es así. ¿Y cómo se explica eso? Bueno. ¿Puede dar algunos ejemplos de esos errores? En principio, detecté 8 errores
bastante gruesos. Por ejemplo. Por ejemplo, la fiscalía dice a Fojas tal, Villalín dice tal cosa y el señor Riele dice tal otra. Cuando usted va a la foja referenciada, lo que dice Villalín y lo que dice Riele es absolutamente lo contrario. Asevera en otras circunstancias que la Intendencia adquirió casas prefabricadas por la suma de $12.500. Como dice a Fojas tal, vamos a la Fojas tal y no dicen absolutamente nada de eso, pero además la Intendencia jamás compró esas casas por ese dinero, porque esas casas fueron compradas por la organización del Abrojo a través de un préstamo del BID y así fue que llegaron a Durazno. En otras circunstancias dice que las casas prefabricadas se recibieron en determinado año, cuando usted, como dicen Fojas tal, cuando usted va a la foja, no fueron recibidas en ese año, sino que fueron recibidas un año después de la circunstancia. Y así sucesivamente esos errores en principio me llevaron a pensar, de lo cual además estoy convencido, de que estaba ante la figura prevista en el Código Penal de prevaricato. ¿Y qué es eso? Prevaricato es realizar informaciones o realizar por parte de los abogados en el proceso afirmaciones que desvirtúan los conceptos de la causa. Mis representantes afirman que para el caso de los fiscales no está previsto y no sé cuántas aseveraciones jurídicas más. Sin embargo, existen catedráticos de facultad que dicen que sí, que los fiscales entran en esa figura delictiva. Pero para no hacer problema a la justicia, para no dilatar más este procedimiento y que se culmine de forma rápida, opté por hacer la recusación que está prevista también en la ley de judicatura. Entonces, ese fue el camino más rápido que encontramos, sin perjuicio de que voy a seguir haciendo las otras tratativas para ver si conectándome con estos facultativos, esto encaja en lo que yo digo, pero además después que la causa esté finiquitada, realizar las acciones civiles a través de una demanda para que en definitiva hasta se pueda aplicar el artículo 125 de la Constitución de la República para que los involucrados en esta infamia tengan que resarcir al Estado por esa demanda que supuestamente podríamos ganar. ¿Y usted a qué atribuye esos presuntos errores en las pruebas manejadas por la fiscal? Pueden haber varios motivos, y ellos son, primero, la Fiscalía, como el juez penal, manejan durante el día muchísimos expedientes. Esos expedientes que están mirando permanentemente y que están tratando de informar, pueden confundir, ¿verdad?, en determinado momento a la persona y llevarlo a realizar informes que están en otro lado, pero que en la causa que están estudiando no lo son y la memoria a veces les juega una mala pasada. La otra interpretación es que puede haber dolo en la información, es decir, se quiso hacer y se hizo de esa forma para llevar la causa a determinado fin. Y después pueden haber otro tipo de circunstancias, errores que verdaderamente pueden darse desde el punto de vista informático, que cuando uno está armando un expediente se corren las páginas o no sé qué y la información se pierde y se vuelve a poner y salen erróneas, ¿verdad? Esas son las tres ponderaciones que yo puedo hacer sobre este caso. Ahora, se supone que ese expediente de la Fiscalía pasa al juez, quien debería condenar o no a las tres personas que estamos hablando. Si el expediente llega con errores, presuntos errores, ¿de qué manera eso puede afectar
Bueno, al haber interpuesto un recurso de recusación, lo primero que va a hacer el director del caso, que es el juez letrado departamental en lo penal, debería ser solicitar la información al Ministerio Público sobre lo que nosotros decimos, ¿verdad? Si el fiscal acepta la recusación y todo lo demás, hay que elevar al Fiscalía de Gobierno el asunto para que designe otro fiscal, ¿verdad? Porque nosotros no decimos que paramos la causa, ni que desglosemos expediente, ni nada por el estilo, simplemente que esto prosiga, pero sin la presencia de la doctora Patricia Lanzani, que es la fiscal en este caso, porque nos sentimos perjudicados por los dos motivos que yo expliqué anteriormente, por haber prejuzgamiento y por haber informes erróneos en su dictamen fiscal. Y en términos de tiempos, ¿esto cuándo ingresó acá al juzgado y cómo sigue ahora? Esto ingresó el viernes, la recusación ingresó el viernes de la semana pasada, y para estas instancias existe el derecho procesal penal que marca los plazos en los cuales se deben regular todos los trámites, que en este momento yo verdaderamente de memoria no me acuerdo, pero lleva un tiempo bastante prudencial. Ahora, yendo al fondo de la cuestión, hay 5 acusaciones. Podemos, ya que usted fue el director de Hacienda en la época de Vidalín y el coordinador de emergencias, contestar a algunas de esas preguntas que tiene la gente que muchas veces no tienen respuestas de parte de los involucrados. Por ejemplo, una de las denuncias las hicieron los ediles del Frente Amplio, actuando en nombre del Ministerio de Vivienda, que decía que se habían enviado fondos, creo que eran 2.350.000 pesos, para reconstruir casas de inundados, y que ustedes lo que presentaron fueron boletas por pago de alquileres, pero que efectivamente no se cumplió con el verdadero destino de ese dinero. ¿Qué tiene para decir al respecto? Por eso decía yo que hay varios actores, ¿verdad?, contra los cuales oportunamente se va a realizar la demanda civil. ¿Está hablando de los ediles de Frente Amplio? Estoy hablando de los ediles de Frente Amplio, sí señor. Ellos solicitaron la anuencia de la Junta Departamental para elevar esas actuaciones que ellos creían que estaban fuera de lugar a quien tiene competencia en la materia, que es el Tribunal de Cuentas de la República. El Tribunal de Cuentas de la República hizo su dictamen y lo mandó a la Junta Departamental, diciendo, entre sus términos, que no había apartamiento al contrato celebrado entre la Intendencia Municipal de Durazno y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, tal cual lo había informado también en su momento el asesor letrado municipal. ¿Y en qué se funda eso? ¿Cómo se funda? Porque si el dinero no fue asignado para algo y se emplea de otra forma. Bueno, el Tribunal de Cuentas es quien tiene la palabra definitiva en este caso. Pero de Además, ¿cuál es la defensa de ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que estaba bien por qué? Porque se ajusta perfectamente a lo que el contrato con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial e Intendencia habían realizado, ¿verdad? Que era atender la problemática de los inundados en Durazno. Que no se haya hecho en un tiempo regular el informe de cómo se gastaron esos dineros y algún otro detalle menor, es un asunto absolutamente administrativo que ocurre frecuentemente en el Estado, y yo tengo varios ejemplos para demostrarlo, con otros convenios. El de Presidencia de la República, por ejemplo, de los $60.000 que vinieron para comprar terreno, se rindieron 2 años y medio después, ¿verdad? Por diferentes motivos. Pero el asunto medular del contrato entre el Ministerio de Vivienda y Intendencia de Durazno fue utilizado en la forma prevista en el contrato. Lo dice el Tribunal de Cuentas, y los dictámenes del Tribunal de Cuentas son vinculantes, es decir, no hay otro organismo que pueda decir lo contrario. Por lo tanto,
como ese documento falta en el expediente, en la recusación yo lo estoy agregando, porque resulta una cosa muy irregular que después de tantos años que lleva este expediente en curso, no se haya agregado el oficio donde el Ministerio, donde el Tribunal de Cuentas comunica este extremo, que para nosotros es absolutamente imprescindible porque demuestra que estábamos en lo cierto, como lo dijimos oportunamente. Otra de las acusaciones es que Japón envió 20 lonas grandes y fueron, creo que, depositadas en la Fuerza Aérea y algunas desaparecieron. Es cierto. De las 20 lonas que mandó el gobierno de Japón, solamente se encontraron 3. Esas lonas estaban depositadas en un gimnasio existente en jurisdicción militar de la Brigada Aérea número 2. Tengo la apoyatura de varios oficiales de la Fuerza Aérea que dicen que le corresponde controlar eso, pero además de otros colegas del Ejército que dicen que efectivamente todo lo que ingresa a un local militar debe ser controlado correspondientemente. Los funcionarios subalternos decían que no era tarea de ellos controlar. Claro. Que los camiones entraban y salían y que no era resorte de ellos. Es cierto, pero en una unidad militar, ¿usted cree que alguien puede entrar con un camión sin ningún tipo de problema, sorteando la guardia de prevención, llegando a un lugar que le tienen que franquear la puerta con una llave que existe en esa guardia de prevención, ingresar, cargar los paquetes y no llevar una relación de lo que se está sacando, llevando, tal cual lo dice una de las oficiales de la Fuerza Aérea? Indudablemente que a nadie se le puede ocurrir pensar que un civil pueda entrar en un organismo militar y llevarse lo que quiera sin que quede registrado. Otras de las acusaciones es que Botnia ofreció creo que 40 contenedores para paliar el realojo transitorio de evacuados. La Intendencia no aceptó todo porque era costoso un traslado, más allá de que dicen que AFE ofrecía traslados gratis, y que después aceptaron 20 y 3 contenedores desaparecieron. Es cierto. Botnia en un primer momento donó 50 contenedores. 50, sí, correcto. Se comenzaron los trámites ante el organismo de Estado AFE y ese trámite duró casi un año. En virtud de ello, cuando se vio que el transporte a través de AFE, que estaba autorizado, se iba a complicar porque se necesitaban para la carga y la descarga de dichos contenedores el traslado correspondiente de ciertos camiones con ciertas características, se decidió llamar a licitación y traerlos por transporte carretero. Ganó la licitación una determinada empresa que, como no poseía los elementos de seguridad para entrar a Botnia, zona franca, se excusó y la segunda empresa que se había presentado fue la que los trajo. Pero cuando se fueron a retirar, Botnia solamente tenía 20 contenedores porque los demás habían sido destruidos porque necesitaban lugar en zona franca. Se trajeron los 20 contenedores a Durazno un año y un mes después de la emergencia. Se llama licitación para adecuarlos como viviendas transitorias y el costo aproximado para llevar a cabo esa gestión rondaba los $3.500 más o menos. Cada uno. Una cifra bastante importante. Que en virtud de la altura de los acontecimientos en que se encontraba, porque en ese momento los afectados estaban alojados en fincas y hoteles arrendados a esos efectos, se desestimó la adecuación de los contenedores para vivienda
que, como tú bien decías, hubiera sido una solución transitoria y no definitiva al caso como la que tenemos hoy cuando se le entregaron viviendas, o mejor dicho, la situación definitiva habitacional para esa familia está resuelta sin ningún tipo de problema, en base a los que los protocolos universales de actuación para estos casos dicen. No puede un ministerio público ponerse en la posición de administrador de los recursos, menos aún cuando no estuvo presente en el momento de la emergencia, para decir que correspondería realizar tal o cual procedimiento, porque eso está sujeto a protocolos internacionales que fueron recomendados no solamente por el suscrito, que tiene su especialización en esa materia, no solamente en el ámbito nacional, sino en el extranjero, así como también compañeros que tienen también en lo nacional y en el extranjero esas calificaciones para asesorar correctamente, en este caso, al Comité Departamental de Emergencia. Quiere decir que ahí hay otro error de la Fiscalía en decir que debería haberse hecho tal o cual cosa, cuando lo que hay que hacer tiene que estar ajustado a normas internacionales de actuación. Claro, pero la acusación es que faltan. Los contenedores están... No, los contenedores son 20 y los 20 están con su correspondiente número y están distribuidos. Después se optó por el intendente actual en repartirlos en diferentes centros deportivos para que fueran utilizados por diferentes instituciones, y en el caso de necesitarse alojamiento para evacuados, volver a utilizarlos. Pero en las últimas inundaciones se resolvió utilizar las carpas tanto del regimiento como de las carpas de Naciones Unidas para darle alojamiento a las personas que sufrieron las evacuaciones en estas últimas crecidas. ¿Puede que en el expediente haya la declaración de una funcionaria o funcionario de aduanas de Montevideo que dice haber vendido 3 contenedores en 3.500 pesos? No, no existe. ¿No existe? Los contenedores llegaron todos. Para sacar los contenedores de zona franca se necesita contratar un despachante de aduana. Los 20 despachos realizados por cada uno de los contenedores obran en el expediente fiscal, pero además está la nota de aduana donde finiquita el procedimiento desde el proceso de salida hasta llegada a Durazno, contabilizándose los 20 contenedores que fueron donados por Bonia. ¿Qué es lo que sucede acá? Determinados personajes que hacen esta denuncia recorren la zona donde están depositados los contenedores, que en ese momento era donde se está realizando hoy la escuela frente a un techo para mi país. Frente a un techo para mi país. Y encontraron que los números de esos contenedores con los que se había informado a través de Bonia no coincidían. Pero no coinciden porque los contenedores fueron sacados a través del despachante de aduana, y los números que el despachante de aduana determina y que están asentados en el expediente, esos verdaderamente fueron los números. ¿Por qué existen diferencias de números? Porque se sacará un contenedor y no se sacará otro, o se elegirá uno y no se elegirá otro, ¿verdad? Eso es un tema de Bonia, que fue el que los entregó. Pero en definitiva, los documentos probatorios están en el propio expediente, donde los 20 contenedores llegaron a Durazno y fueron alojados en el barrio de Las Higueras, como hasta hace pocos años estuvieron. Otra de las acusaciones pasan por el lado de que el ciudadano Kempis Rodríguez juntó entre 700 y 1000 firmas y se las presentó al presidente Tabaré Vázquez, o creo que a Jorge Vázquez, que era el director del Sistema Nacional de Emergencias, diciendo que un tiempo después de ocurrida la inundación no estaban solucionadas las necesidades de los damnificados, y por allí que había incluso una donación de $100.000 desde Australia que nunca había llegado a los beneficiarios, entre comillas. Verdaderamente, la denuncia comienza por ese tema. De acuerdo a la manifestación del señor Kempis Rodríguez, el gobierno australiano
habría enviado al Uruguay la cantidad de $100.000 australianos con destino a los inundados de las crecientes del año 2007. Inclusive aporta en la causa un número telefónico de una persona de Australia que era la que le había comunicado que así efectivamente se había realizado el depósito de ese dinero. Ese dinero nunca llegó a Durazno. Se inicia un procedimiento administrativo a través de Presidencia de la República para determinar esa irregularidad y otras supuestas irregularidades. He aquí que a finales del año 2009, a raíz de la petición de la defensa, el Presidencia de la República contesta que efectivamente habían entrado 40 y tantos mil dólares australianos como donación por parte del gobierno federal y 40 y pico mil más producto de donaciones de familias uruguayas que estaban viviendo en Australia y que habían entrado en determinada cuenta de Presidencia de la República, y en el propio expediente figura la cuenta, figura el depósito y figura el destino de esos dineros. ¿Qué hizo Presidencia de la República? Compró elementos y los repartió entre los 3 departamentos que estaban inundados. La Fiscalía insiste, cuando hace su acusación fiscal solicitando el procesamiento de Vidalín, hablando de esos dineros, cuando hacía un año que sabía que había entrado por Presidencia de la República. Y lo repite en el recurso que realiza a finales del año 2013, nuevamente, teniendo pleno conocimiento de que esos dineros fueron ingresados en Presidencia de la República y consta dicho antecedente como elemento probatorio en el propio expediente. Pero la denuncia además, como tú decías, lleva la firma de unos cuantos cientos de ciudadanos del departamento de Durazno. Yo me tomé el trabajo de investigar a los 40 primeros. Y los 40 primeros firmantes, todos están insertos sus nombres en determinadas listas de determinado partido en las elecciones de aquella época. Sea directo, ¿qué partido? Del Frente Amplio. Quiere decir que hay una intención política en todo esto para llevar adelante esta cuestión. ¿Qué sucede? Que ahora, cuando todos los elementos que fueron sacados fuera de contexto y agregados al expediente, hoy que está el expediente formado, encuentran su realidad con lo que efectivamente ocurrió. Que los procedimientos fueron ajustados a derecho, que se ajustaron a las normas internacionales, que nadie se llevó nada, que no hay culpa ni dolo, y que verdaderamente lo que sí encontramos es un manifiesto sentido de perjudicar a los 3 indagados por parte del Ministerio Público y Fiscal. José Pedro Rodríguez, gracias por su nota para Durazno Digital. Muchas gracias a ustedes, muy amables.